Bienvenidos de nuevo a Oportunidades en Grecia, el podcast en el que tratamos de acercar las oportunidades que en el marco de la internacionalización, de la exportación, la inversión y la captación de financiación, el país presenta para la empresa española. Hoy hablaremos de energía, en particular de energías renovables y de la aventura de un importante jugador en el mercado mundial, EDPR en Grecia. Francamente, ¿quién mejor para hablar de estos asuntos que nuestro buen amigo Arturo Astivia? Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Arturo Astivia es Head of Public Affairs and Community Relations para Europa del Sur, South Europe, en EDPR. Compañía en la que lleva cerca de 15 años trabajando, donde empezó en temas ligados a comunicación y ha pasado por múltiples departamentos hasta llegar a donde está hoy. Permitidme muy brevemente introducir una serie de datos sobre el mercado de la energía en Grecia que creo que son relevantes para situar el podcast de hoy. En primer lugar, Grecia ha adoptado una serie de compromisos relevantes en el marco de la reducción de la emisión de gases con efecto invernadero, en un 55% para el año 2030, en el marco de la participación de las renovables en el Energy Mix, que habrá de alcanzar un 44% para el año 2030 y lograr la economía neutra en emisiones para el año 2050. A eso hay que añadir además una importante dotación financiera en el Plan de Recuperación y Resiliencia, un plan que tiene un monto total de 36.000 millones de euros, donde hay una destacada dotación para materia de sostenibilidad y en particular para renovables. Además, Grecia está desarrollando una política de inversión importante en redes de transporte de electricidad y gas, en redes de transporte de electricidad en particular, interconectando las islas con el continente con el norte de Europa y con otros continentes. Y recientemente, y esto quizá pueda parecer anecdótico, pero también es relevante, anunciaba la constitución de un fondo de cerca de 2 billones de euros, 2.000 millones de euros, para invertir en sostenibilidad en las islas. De nuevo, la interconexión, los parques de renovables, el almacenamiento, etc. Hoy precisamente celebrábamos una jornada técnica, un webinario híbrido en eólico offshore, en eólica marina, con participación de las principales autoridades del país y de las instituciones multilaterales, así como algún representante de los instrumentos de financiación de la Secretaría de Estado de Comercio. Bueno, pues con este mapa comenzamos nuestro turno de preguntas y respuestas con nuestro experto de hoy, con Arturo. Arturo, quería preguntarte para empezar cómo ves el mapa de las renovables en Grecia. ¿Cómo valoras la evolución que se ha producido en el mercado en las últimas décadas, incluso más bien diría yo en la última década y últimos años? Muy bien, bueno, como apuntabas tú en la introducción, ¿no? El nuevo plan energético de Grecia es muy ambicioso para el 2030, haciendo hincapié en un gran desarrollo y penetración de las energías renovables, siguiendo con lo que ha sido esta evolución en la última década, ¿no? Pero según diversos estudios, para poder alcanzar estos objetivos 2030 y 2050, ya nos vamos un poco más adelante, se habla de que hay que hacer una inversión muy fuerte. Estamos hablando de unos 95 billones en diversos sectores. ¿Y esto por qué? Bueno, hay que electrificar, ¿no? Y para electrificar este tipo de inversiones, por ejemplo, van a hacer que los tantos por ciento en varios sectores tengan que incrementarse mucho. Por lo tanto, el reto es muy grande. Unos datos. En transporte a día de hoy, el consumo representa el 4,1%. Consumo de energía eléctrica, ¿vale? De coches eléctricos. Para alcanzar los objetivos del 2030, habría que llegar al 13,2%. En el uso de heating, de calefacción y de aire acondicionados, habría que pasar del 30% que tenemos a día de hoy al 62%. O sea, estamos hablando de duplicar. Y en el cómputo global tenemos que pasar del 22 al 45%. Es decir, el proceso está siendo positivo, la curva es ascendente, pero hay que poner recursos y medios para poder alcanzar estos objetivos tan ambiciosos que tiene Grecia como país.
Estupendo. Creo que es importante, efectivamente, que los oyentes sepan que el proceso de electrificación es costoso y complejo, ¿no? Muchas veces hablamos de porcentajes. Esos porcentajes, efectivamente, tienen que diferenciar entre lo que es electrificación y lo que es participación de fuentes de energía diferentes en generación de electricidad, ¿no? Electrificación del consumo, las 5 patas famosas que aparecen en los objetivos 2030. Te quería preguntar, bueno, efectivamente es un reto muy ambicioso el de los objetivos 2030. ¿Cómo llega la compañía, cómo llega EDPR al mercado griego? ¿Qué es lo que os llama la atención? ¿Por qué veis que hay una oportunidad en el mercado griego y cuándo tomáis la decisión de capitalizarla o rentabilizarla? Bueno, el grupo EDP fue pionero en la inversión de energías renovables junto a otras empresas españolas que todos conocemos, que son líderes en el sector, comenzando su andadura a principio de siglo, por allá por el año 2000, ¿no? Podemos decir que EDP en aquel momento fue visionario sobre el papel que jugarían las energías renovables. En esta evolución de la compañía, primero se empezó invirtiendo en España, luego nos expandimos al país vecino Francia, Bélgica, Polonia, Rumanía, cruzamos el charco, Estados Unidos, y en el año 2018 se dieron las condiciones óptimas de negocio, de regulación, un poco todas las variables que hay que tener en cuenta para entrar en un nuevo país, y se decidió entrar en Grecia. Entramos en Grecia con una serie de proyectos que teníamos en Ready to Build, lo cual nos ha ido haciendo un trabajo muy ambicioso de montar un equipo. Al principio estábamos en una pequeña oficina, todos juntos, ¿no? Yo vine por primera vez en 2019 y es como cuando empiezas una casa, ¿no? Está todo muy arrumado, todo con cajas, y empezamos a desarrollar los proyectos. El primero, Livadi, que inauguramos en el 2021, nos pilló el COVID de por medio, con todo lo que significa, ¿no? Con todas las barreras que teníamos en aquel momento para poder hacer toda la obra civil y comenzar la construcción de nuestro primer proyecto que pusimos en marcha, como decía, en 2021. Y hemos venido para quedarnos. Tenemos una cartera de proyectos muy, muy ambiciosa. Tenemos uno de los mayores proyectos que hay a día de hoy en Europa, y el más grande del país. Son 500 megavatios en Evia, que estamos co-desarrollando con nuestros colegas de Motor Oil. Así que es un país que, pese a las complejidades que tiene, como cualquier otro, pero es un país en el cual el recurso eólico y el recurso solar nos ayudan a poder acompañar a conseguir esos objetivos mencionados anteriormente. Decías que, bueno, pues que en el año 2017-2018 llegabais y te encontrabas pues con una oficina que estaba empezando a montarse, las cajas. Habéis inaugurado ya 2 parques de cierto porte, diría yo, como mínimo. Pero en ese proceso, desde el momento en que decidís entrar en el mercado y, bueno, pues subís al avión, ¿cuáles han sido los hitos que tú dirías más relevantes? ¿Os habéis encontrado con alguna sorpresa positiva, alguna sorpresa menos positiva? Y aquí me refiero fundamentalmente a temas que tienen que ver con la creación de una sociedad en Grecia, la constitución de una sociedad, la disponibilidad de recursos humanos que fueran suficientemente buenos para lo que vosotros queríais hacer, el campo legislativo, la legislación, la gestión de los stakeholders en los proyectos es especialmente compleja, es similar o pareja a la que os habéis encontrado en otros destinos. ¿Cuáles han sido las cosas que dirías tú, los hitos y las circunstancias que os habéis encontrado que consideráis un poco especiales o un poco diferentes y que puedan servir a otros inversores para acertar a la hora de instalarse en Grecia? Un poco, bueno, lo primero destacar que nuestro equipo local es 100% griego, ¿vale? Hay algunas áreas, como la que yo represento a día de hoy, que damos un servicio corporativo, ¿vale? En muchas áreas y al final, con nuestro expertise,
ayudamos, ¿no?, a conseguir los objetivos y en nuestro caso a poder alcanzar ese relacionamiento, ese posicionamiento, tanto a stakeholders institucionales como a stakeholders locales. El tener un equipo 100% griego te ayuda mucho a poder adoptar esa idiosincrasia, el trabajar de la forma que se trabaja de forma local, el entender un poco más cuáles son las necesidades, las curiosidades, las particularidades de cada uno de los mercados. Hay una cosa que en todos los años que llevamos aquí en este país, quitando un poco las barreras típicas que nos encontramos, o que sí nos hemos ido encontrando en casi todos los mercados donde operamos, ¿no? Al final, oye, pues tienes algún problema con alguna licencia medioambiental, puedes tener algún problema con la obra civil, demoras en la entrega de materiales. Pero me sorprende mucho en un país con un recurso, como comentaba antes, tan sumamente bueno, tanto eólico como solar, la desinformación, ¿vale? Cuando me refiero a desinformación es que el pueblo griego, por decirlo de alguna manera, es conocedor del cambio climático, es conocedor de que hay que cambiar esa transición, ¿no?, de la que tanto se habla a día de hoy, de los combustibles fósiles a la producción de energía a través de fuentes renovables, pero hay mucha desinformación a la hora de cómo se genera, cuáles son los pasos a seguir. Un dato te voy a dar, Jorge, que es bastante curioso. En una encuesta que llevamos a cabo hace relativamente poco, con un universo de más de 2.000 personas, creo que era, el 72% de los encuestados, ¿vale?, creía fehacientemente que detrás de las olas de incendios, ¿no?, estos últimos incendios que ha habido en los últimos años en Grecia, están relacionados firmemente con los desarrollos eólicos. Que es un dato curioso, porque al final todos sabemos que desafortunadamente cuando un área es devastada por el fuego, tienen que pasar una serie de años, si no me equivoco, entre 5 y 10, para que esa zona sea declarada, ya el fuego está extinguido, se haya podido limpiar toda la zona y se pueda hacer cualquier cosa, una replantación, proyecto renovable o lo que buenamente sea, ¿no? Entonces, fíjate el dato, que el 72% cree que esos incendios están relacionados con la energía eólica, en este caso con las turbinas, ¿no? Entonces, hay una labor muy, muy fuerte, ya no solo por EDP, sino por el sector, por las asociaciones, de información, ¿no? Aparte de mostrar las bondades, de los beneficios económicos y sociales y para el cambio climático que puede traer la energía renovable, pero información sobre cómo funciona, conocerlo de cerca, el sentirte parte de ello. Y es algo que EDPR, en toda su historia, y de ahí nuestra presencia en más de 20 mercados, siempre ha estado muy comprometido con la sociedad. Entonces, el trabajo de información y de darles y de desmitificar ciertas cosas como esta que comentaba anteriormente, es algo que me ha sorprendido mucho aquí en Grecia. Sí, yo creo que es algo que es común a todos los que desarrolláis y ejecutáis parques, ¿no? El considerar que la visión completa del parque de renovables con todo lo que trae consigo, pues no es necesariamente muy clara por parte de todos los stakeholders, lo que supongo que complica de alguna manera la gestión de esa parte de la actividad, la gestión de la relación con todos los que de alguna manera se ven tocados por un desarrollo de un parque de renovables, ¿no? Sí, porque simplemente añadir, ¿no? Y es un punto que yo creo que es interesante. O sea, los proyectos renovables, tanto solar, viento, offshore, comentabas esta mañana, esta jornada tan interesante que estabais desarrollando, son inversiones costosas y son inversiones que llevan mucho tiempo y ponen en riesgo inversiones fuertes. Y al final esto no es como cuando uno invierte en bolsa, que si ve más mal cambio a otra empresa, saco el dinero y lo meto en otro lado, sino que al final uno tiene un activo, no puedes coger una turbina y decir, bueno, ahora la desmonto y me la llevo. A nosotros nos gusta decir que somos los mejores vecinos y al final los datos un poco revelan a mí y a mis compañeros de sector que al final el beneficio, las bondades que se dan a nivel local,
nos gusta que los pueblos transformen su vida o su vida cambie gracias a la presencia de EDP o de estos proyectos. Creo que coincidís parte de los stakeholders en esos proyectos en esa visión de que falta información y que hay que desarrollarla algo más. Tengo la impresión de que la administración también piensa que informando mejor a algunos de los stakeholders, los que son menos favorables en ocasiones a desarrollar estos parques, pues se podría solucionar este pequeño problema, esta pequeña traba para invertir, como decías tú, en proyectos que son en ocasiones 100 millonarios, ¿no? En fin, que son proyectos de mucha inversión, ¿no? De mucho calado. Hemos hablado de los objetivos claros para 2030. Decías que son objetivos muy ambiciosos. Nos hablabas del proceso de electrificación, que prácticamente es doblar en algunas materias. ¿Tú crees, bueno, de momento desde luego el Energy Mix recoge un acercamiento, una aproximación a ese 44%, etcétera, ¿no? Parece que va rápido. ¿Crees que se va a mantener esa tendencia? ¿Crees que es fácil mantener esa tendencia? Entiendo que en el margen pues se irá complicando, pero ¿cómo lo ves? Los retos para 2030 lanzados por la Unión Europea y que luego cada país miembro ha recogido y ha adaptado a su manera para poder llegar, son muy ambiciosos. Son muy ambiciosos porque hay que tener una serie de variables que todas machen, ¿no? O sea, que se conjunten en el mismo lugar para que todo avance. El Estado, ¿no? El Estado. Hablábamos de electrificación, lo que es una inversión muy potente para empezar a electrificar y cambiar las fuentes de generación y que al final la demanda eléctrica sea mayor para que esta transición se puedan hacer más proyectos. Un problema bastante relevante en Europa, pero que es bastante notorio aquí en Grecia, es la inversión en redes, ¿vale? Hay proyectos de muchos desarrolladores que tienen una tarifa con un punto de conexión, pero ese punto de conexión no está hábil a día de hoy, porque la red está congestionada. Entonces, ahí pones un poco en duda los business plan, como comentaba antes, las inversiones son muy fuertes. Cuando una empresa extranjera invierte en un país, al final tiene que tener muy claro su roadmap en los timings y en cuándo se van a ejecutar esos proyectos y cuándo vas a empezar a ingresar dinero. Entonces, si uno empieza a ver que hay demoras en los puntos de conexión, que no es claro cuando te dicen, oye, esto va usted a conectar el 25 de octubre, tiene usted el punto, no. Al final nos vamos a ir a mayo del 26. Entonces, esos retrasos hacen que las inversiones al final o que las empresas pongan un poco en tela de juicio. Y luego, lo que es algo que parece obvio, pero que en muchos momentos y a día de hoy en otros mercados estamos viendo, una regulación estable. Es fundamental que haya una regulación y que el compromiso de la Unión Europea, de las compañías y de los estados, todos estén alineados para que todo esto se pueda dar. Y luego la sociedad, lo que comentábamos antes, hay el famoso NIMBY movement, ¿no? Gente que está muy a favor de las renovables, pero no cerca de mi población, no in my backyard. Es algo que cada vez estamos sufriendo más y más. Hay en algunos países, aquí en Grecia todavía no lo hemos visto, hay en algunos países que las propias comunidades contratan un advisor de renombre, alguna de las Big Four, para ver hasta qué punto pueden pedir o exigir a la compañía que va a desarrollar un proyecto de beneficios tanto sociales como de inversión en la comunidad. Entonces al final esto como cualquier negocio tiene que ser beneficioso para las dos partes, ¿no? Entonces, tanto el Estado como la sociedad, como las compañías en su inversión, tiene todo que confabular en una para que se puedan alcanzar esos objetivos. ¿Son reales? Sí. ¿Son factibles? Vamos a ver. ¿Y de qué dependerá el logro de esos objetivos o cómo está relacionado el logro de esos objetivos con lo que pueda ocurrir? Nos lo has dicho en parte, ¿no? Con la inversión en transporte, ¿no? Fundamentalmente importantísimo en el caso de la electricidad, ¿no? Que es lo que está interconectado, lo que ya está interconectado, fundamentalmente las islas y en parte las islas con el continente, con Grecia continental.
Y lo que aún no está interconectado, está en fase de interconexión, ¿no? Grecia continental con Creta, Creta con Chipre, Grecia con el norte del continente y Grecia con otros continentes. ¿Cuánto va a condicionar esa conexión el logro de esos objetivos que son francamente ambiciosos y, por supuesto, muy positivos? Te quería preguntar eso, ¿cuánto condiciona el transporte, la distribución, digamos? Y te quería preguntar también cuánto va a condicionar el rápido desarrollo de los asuntos relacionados con el almacenamiento, con el storage, ¿no? Donde ya hay licitaciones en marcha y parece que habrán de venir muchas más. Y cómo casa con todo eso el papel que pueda tener el gas como complementario o sustitutivo, no sé muy bien, con las renovables en esta zona del mundo. Bueno, aquí el gas en Grecia sabemos que es una fuente muy importante de generación de energía, y es algo que, bueno, vamos a tener que convivir con ello y al final intentar, Jorge, que un país pueda ser autosuficiente en su mayoría es fundamental. Y es el reto de las energías renovables y es el reto el que deberían de tener, ¿no? Para eso hacen falta pues interconexiones. ¿Para qué? Para que tú puedas jugar con esa oferta y demanda. Está claro que si no cortamos la fuente primaria o no bajamos el tanto por ciento de esa fuente primaria para subirlo en renovables, si al final estamos instalando cada vez más capacidad de energía renovable, vas a tener más producción que demanda. Entonces, la interconexión entre islas, la interconexión con el norte del continente, ese flujo de energía que pueda ir entrando de un país a otro o entre islas es fundamental para que cada vez se vaya necesitando más energía renovable local y se haya menos dependencia del gas, en este caso. En países norteeuropeos como Polonia o Alemania, con toda la situación que estamos sufriendo con esta guerra del gas con Rusia, bueno, la guerra entre Rusia y Ucrania, pues han dado cuenta, ¿no?, de esa dependencia que tienen del gas y están intentando hacer esa transformación lo más rápido posible. Pero como cualquier transformación, lleva su tiempo. Entonces, al final, el sistema tiene que transformarse, tienen que darse situaciones, tiene que haber para el desarrollo de proyectos, tiene que haber tramitaciones rápidas, tiene que darse una serie de circunstancias para que a la vuelta de 5 o 10 años sea una realidad. No podemos cambiar del día a la noche un sistema que lleva operando los últimos 30 años. Es cierto que todo lo que podamos ir haciendo y todo lo que los gobiernos pongan de su parte para ayudar a que empresas tanto nacionales como empresas extranjeras inviertan en esa transformación y ayuden a los países, es fundamental. Sí, bueno, así es. Yo creo que efectivamente, como dices, al final hay un rol para todo el mundo. Al final estamos en un periodo de transición hacia unas fuentes un poco diferentes, ¿no?, un poco alternativas. Pues el rol de una fuente primaria como el gas, pues probablemente vaya decreciendo en el tiempo, pero siempre yo creo que podría ser complementario durante un periodo, pues supongo, fundamentalmente puente, para poder desarrollar inversiones que, como decía, son masivas y que llevan tiempo, ¿no? Porque lleva tiempo establecer un parque de renovables, un parque grande de renovables, y a los objetivos que son tan ambiciosos planteados en el Plan del Clima y Energía por Grecia en el año 22. Y ya quería, pues, preguntarte un poco, para cerrar, un poco como corolario de la conversación que estamos teniendo, ¿cómo puede ayudaros en todo este proceso a las empresas que queréis invertir en el país, que os queréis establecer la Oficina Económica y Comercial? Ya sabes que hacemos muchas cosas, ¿no? Pues a la gente que nunca se ha internacionalizado les ayudamos con capacitación. Cuando hay oportunidades en los mercados, pues los analizamos y generamos inteligencia económica que os hacemos llegar. En ocasiones vamos un poquito más allá y hacemos consultoría estratégica directamente para vosotros, para que entendáis el negocio, el sector y quiénes pueden ser, por ejemplo, vuestros socios. Incluso, bueno, pues podemos ofreceros instrumentos alternativos para poder financiar las inversiones que podáis querer realizar. ¿Cuál crees que es el rol en el que en vuestro caso puede jugar la Oficina Económica y Comercial para echaros una mano? Bueno, en mi caso, y como me has invitado hoy aquí, no voy a decir nada más que palabras positivas, ¿no? Quitando este guiño, el papel de la Oficina Económica y Comercial aquí en Grecia,
para mí ha sido, para mí, para la compañía que represento, ha sido un papel fundamental, ¿no? O sea, solo tengo palabras de agradecimiento en la colaboración, en la disposición desde el primer momento que nos sentamos. Os contamos un poco el plan de inversión que tenía la compañía en estos años. Y me acuerdo que tu primera pregunta fue: ¿y en qué os podemos ayudar? Entonces pusimos una batería de situaciones, ¿no?, que estábamos sufriendo y que había alguna de ellas que no sabíamos cómo poder atacar. Yo creo que fue en el plazo de 10 días en el cual a una ya nos habías puesto un poco en camino y en otra estabas en ella, ¿no? Al final ayudándonos a conseguir la posibilidad de mantener una reunión con una persona muy relevante del Ministerio de Energía. Vuestro papel para mí me parece fundamental. El soporte que dais con este tipo de reuniones como la que tenías esta mañana, que hemos tenido varias con el TSO, con IPTO, con RAE, creo que has tenido alguna, esta de offshore, ¿no? Ayuda un poco a poner a todos los jugadores de la partida en común, a poder dialogar, a poder expresar nuestras inquietudes, siempre desde un marco institucional. Y es algo que es de alabar y es de agradecer, porque al final nos ayuda a tener una visibilidad, ¿no?, hacia dónde va la tendencia del mercado, y eso a nivel compañía nos hace ver cómo van a ir las inversiones, cómo va a ir los próximos años, que es la mayor tranquilidad que uno puede tener, ¿no?, el tener visibilidad a lo que va a pasar en los próximos tiempos. Entonces, desde el punto de vista de una multinacional con una business unit aquí en Grecia, creo que el papel de la oficina es maravilloso, y aquí públicamente quiero darte las gracias. Pues nada, te lo agradecemos nosotros, os agradecemos a vosotros, ¿no? Aquí estamos para echar una mano siempre que se pueda. Arturo, pues bueno, hemos hablado de muchas cosas en esta conversación. Nos has hablado y nos has aclarado que efectivamente el proceso de electrificación en Grecia, con esos objetivos tan ambiciosos, exige inversiones de muchísimo calado. Nos has hablado también de vuestra experiencia en Grecia, ¿no?, de cuando llegasteis aquí, primera vez 2018, después de analizar la viabilidad de las oportunidades de inversión, la regulación. Encontrasteis atractivo en el mercado y os lanzasteis al mercado con 2 parques que tenéis de momento de un tamaño, digamos, intermedio, ¿no?, entre los 35 y 45 megavatios, y apuntando a alguno mucho más grande que has podido citar en la conversación, una grandísima inversión en el corto medio plazo. Me quedo con 2 de los hitos de vuestro proceso de establecimiento aquí, con 2 temas importantes de la inversión. Uno positivo, los 2 positivos en el sentido de que uno tiene que conocerlos para poder hacerlo bien, ¿no? Tenéis un equipo 100% griego, creo que es algo que es muy positivo siempre, por supuesto, para quien recibe la inversión, saber que además se genera empleo local, empleo de calidad, empleo sostenible y estable, empleo local, 100% del equipo griego. Y luego, pues un tema que es un poco recurrente, que es la falta de información en la sociedad. Yo creo que no solamente aquí, sino en otras muchas partes del mundo, sobre lo que significa en realidad la energía renovable. La energía renovable trae cosas muy buenas, pero efectivamente pues puede haber temas paisajísticos que no sean maravillosos. Son 2 caras de la misma moneda, y a veces pues se generan mitos en torno a lo que puede traer la energía renovable. Hablabas de los incendios en Grecia y de pues esa historia que parece larvada sobre la generación de esos incendios ligada a las explotaciones de parques de renovables. Es decir, una gestión de stakeholders un poco distinta, un poco algo más difícil quizás en algunos puntos de la región. Y hablábamos también del papel que pueden tener en ese desarrollo, en el alcance de esos objetivos, la inversión en redes. Hablabas de los puntos de conexión, creo yo. Es un tema que es recurrente, no es único en esta geografía, es un tema complicado. Que hablabas de la importancia que tiene que la regulación sea estable, pues efectivamente es un tema fundamental. Yo creo que los inversores siempre, lo decías incluso antes en la conversación, ¿no?, cuando vas a decidir si inviertes, tienes un plan de negocio, y parte de lo que colocas en esos descuentos de flujos pues tiene que ver con la estabilidad en el marco regulador, ¿no?, la prima de riesgo, en fin, donde queréis colocar este asunto, ¿no? Interesante el famoso NIMBY, ¿no?, el Not in my backyard,
¿no? Que es un movimiento que efectivamente parece que está cogiendo fuerza. A todos nos interesan las renovables, pero si es posible, prefiero no tener la instalación en mi campo visual, ¿no? Y hablamos también de un tema importante en esa transición, que es el papel que pueda o no jugar el gas, que está todavía un poco por determinar, ¿no? Con mucha importancia en algunos mercados. Puede ser complementario porque las renovables pues tienen picos y valles, y cuál será ese papel finalmente. Y finalmente hemos hablado un poquito sobre el papel que puede tener la Oficina Económica y Comercial cuando os instaláis en los países. La verdad es que creo que ahí es importante, o es bueno, yo creo que contéis con nosotros a la hora de desentrañar temas que tienen que ver con inteligencia económica y, por supuesto, apoyaros en nosotros todo lo que os haga falta para poder para que se os pueda escuchar, ¿no? Para que se pueda entender la importancia de vuestras inversiones, la trascendencia que tienen en términos de empleo, como decía, sostenible y a largo plazo y de calidad en la población local, etcétera. Así que lo único que puedo hacer, Arturo, es agradecerte que hayas compartido con nosotros este rato aquí en el podcast, en Oportunidades en Grecia. Mil gracias. Gracias a ti, Jorge, es un placer. Y nosotros nos vemos de nuevo pronto en Oportunidades en Grecia. Aún hay muchísimo por conocer. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el canal Contract. Volveremos sobre turismo. Hasta pronto.